Ya está con nosotros Gerardo Reina Peralta, periodista con 20 años de experiencia en radio, televisión y web. Su labor en medios de comunicación locales e internacionales le han permitido a él ser testigo de hechos que han marcado historia en el ámbito político, en el ámbito social y también en el plano deportivo. Como periodista, Gerardo Reina, a recalcar que se ha desempeñado casi en todas las secciones de un departamento de noticias, como redactor, como reportero de calle, como presentador de noticias, conductor, productor. Además de esto, también ha podido ejercer la docencia universitaria en talleres para alumnos de los últimos ciclos y también como conferencista en temas periodísticos a nivel nacional e internacional. Resaltar que actualmente Gerardo Reina se desempeña como corresponsal del noticiero en los Estados Unidos. Informa también desde California a todo el Perú a través de TV Perú, de la Agencia Andina y de RPP Noticias. Es un honor compartir hoy día su experiencia y tenerlo en este seminario a Gerardo Reina Peralta. Los aplausos virtuales para usted. Bienvenido, Gerardo Reina. Adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, primero por esta invitación, de la cual para mí es un honor participar con estudiantes de una casa universitaria importante en nuestro país. Es verdad, me recuerda un poco mi época de docente, de casi 10 años en otra universidad particular, porque creo que sobre todo los que tenemos cierta experiencia en el campo de nuestra profesión, el periodismo, tenemos incluso esa responsabilidad de colaborar para formar a las nuevas generaciones. Yo tuve la suerte, tal vez, de empezar hace 20 años en radioprogramas del Perú y llegar a tener esa posibilidad de ir aprendiendo también dentro de un medio de comunicación. Cuando yo llegué en el año 2001, antes me había desarrollado en otros medios de comunicación, pero se puede decir que RPP fue mi escuela. Allí me encontré con periodistas más experimentados, con los cuales yo empezaba a salir, y ellos me iban explicando, me decían, observa, tú primero observa, y es así como yo iba aprendiendo y me iban corrigiendo. Eso, lamentablemente, en estos tiempos ya no existe. En los medios de comunicación ya los jóvenes ingresan y son lanzados, en el buen sentido de la palabra, al vivo, a las calles, y no se les corrige mucho, no se les orienta lo que debería ser. Y es por eso que la formación universitaria se vuelve doblemente más importante. Permítanme, por supuesto, también agradecer a las autoridades de la Universidad César Vallejo por esta invitación, en la cual, repito, para mí es un honor participar y con muchas ganas. Y un saludo especial para Nino, quien ha tenido a su cargo la presentación, la primera parte de este evento. Me hace recordar un poco a mí, de verdad, con ese entusiasmo, con esa agilidad, y felicitaciones también a todos los profesores, porque veo que realizan talleres muy interesantes, los cuales también yo supe aprovechar, y ese es el mensaje en todo caso, el primer mensaje para todos los estudiantes: aprovechen esos talleres. Pues bien, dicho todo esto, voy a tratar de agilizar un poco el tema. Gracias por invitarme a esta conferencia, El Poder de la Verdad 2020. Gracias al profesor Miguel Ángel Lascano, por supuesto, con quien tengo además una relación de amistad. Siempre es para mí encantado de participar. Y bueno, también vi en alguno de los videos que han mostrado al maestro Denny Vargas Marín, por supuesto, a quien admiro mucho, y recuerdo también, ustedes van a seguro disfrutar mucho de esa exposición después de la mía. Así que bueno, vamos a empezar. Mi tema es el periodismo en las plataformas digitales, y definitivamente, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Esto es una situación, esto es una realidad que no es de ahora, ya tiene algunos años. Yo les comentaba que hace 21 años, o mejor dicho, hace 20 años, 19 para ser exactos, ingresé a Radioprogramas del Perú como un practicante. Yo todavía cursaba el 9º ciclo de la universidad, y recuerdo que entré a un área de redacción, para radio en este caso,
pero solamente habían 2 computadoras. Ojo que estoy diciendo computadoras, porque yo no trabajé, yo no alcancé a la época de la máquina de escribir, ¿ah? Que muchos jóvenes tal vez no han visto una nunca, pero bueno, yo estaba con lo de la computadora, pero habían solamente 2 computadoras para lo que era el desarrollo de la página web de RPP. Hoy, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ingresar al edificio de RPP entre la avenida Aramburú y el Paseo de la República en San Isidro, todo el tercer piso está lleno de computadoras solo para la página web, lo que nos habla pues de un desarrollo importante, ¿no? La tecnología llegó y siempre facilita las cosas, pero mucha atención que o sea, también puede tener ciertas complicaciones al momento de hacer el periodismo. Recordemos que Facebook fue creada en el 2004, Twitter en el 2006, y se han convertido además en plataformas informativas. Eso los jóvenes evidentemente lo saben mejor que yo, pero hay que tener cuidado, como le digo, en confundir la situación. ¿Ya? No confundamos. Twitter y Facebook, si bien es cierto, incluso los propios medios de comunicación informan a través de esos canales, Twitter y Facebook y las otras redes sociales no son medios de comunicación, ¿ok? No son medios de comunicación. Los medios de comunicación, a los cuales muchos de ustedes ya pertenecen y ya conocen cómo es el trabajo, desarrollan la noticia con mayor complejidad, con mayores niveles, ¿ok? Digamos de que cuando aparece un hecho noticioso, en Twitter y Facebook, ¡pum! Ya lo escribimos ya, rápidamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no comprobamos la información. La información además tiene que tener cierto contenido que le dé fuerza, ¿no? Que la sustente. En estos tiempos, por ejemplo, nos hemos olvidado de colocar las 2 partes de la noticia, ¿no? Ponemos solamente una información, pero no ponemos la otra parte. No agregamos una entrevista, no agregamos a veces un buen video, una buena foto. Todo eso en complemento hace una información con sustento. Así se trabaja en los medios de comunicación. Sin embargo, muchas veces las plataformas digitales, y en este caso las redes sociales, eso es más complicado, ¿verdad? Porque básicamente anoche, y esto es algo que yo les quería comentar, anoche, aquí son 2 horas menos que en Lima, anoche a las 11 aproximadamente, cuando en Lima ya era la 1 de la madrugada, Donald Trump tuiteó, el presidente de los Estados Unidos, que había salido una prueba positiva por COVID para él. Entonces, evidentemente, pues yo empecé a buscar esta información para comprobarla. ¿Cómo lo hice? Bueno, me fui a los medios de comunicación y me di cuenta que muchos de ellos ni siquiera habían tuiteado esta información. Entonces, esto quiere decir que muchas veces una persona X puede lanzar una información mucho más rápido que un medio de comunicación, pero eso no lo hace ser a esta persona un medio de comunicación, evidentemente. Siempre hay que dudar un poco y eso es un poquito lo que no hay que descuidar. Yo les quería contar también una anécdota justamente para reforzar esto a todos los estudiantes. Es que hace unos años, un colega mío de radioprogramas del Perú, que evidentemente goza de credibilidad por los años, por la cobertura que tiene a nivel nacional, se le ocurrió tuitear, escribir a través de las redes sociales, que Julio Meléndez, aquel defensa de las selecciones peruanas y de Boca Juniors, estoy hablando de los años 60, 70, ojalá lo recuerden algunos de ustedes, sobre todo los futboleros seguro lo harán, había fallecido, ¿no? Y mi colega, por supuesto, como una manera de
de querer hacerlo mejor, incluso mandaba las condolencias a su familia, ¿no? El gran Julio Meléndez, y ojo que a él no le gusta el fútbol, ¿eh? Pero decía, pues, el gran Julio Meléndez, aquel defensa de las elecciones peruanas, ha partido a la eternidad. Cuando yo leí eso, como le digo, rápidamente vamos a confirmar la información. Era mi colega, una persona en la cual confío, pero igualito vamos a confirmar la información, y no encontraba la información hasta que en eso Radio Programas estaba en vivo y suena la llamada y nosotros veíamos la cabina y en eso veíamos al conductor un poco confundido, ¿no? Decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos llaman? Y el tema es que era el propio Julio Meléndez. Él, o sea, más o menos, para que ustedes lo entiendan, llamó el muerto a RPP. O sea, ya lo habíamos matado, pero llamó el muerto, revivió, ¿no? Y evidentemente esta situación fue muy incómoda. El mismo Julio Meléndez expresó su sorpresa y su incomodidad, porque ustedes entenderán que él es un hombre ya de edad, y sus familiares al escuchar la noticia, pues habrán tenido un susto comprensible, incluso podía haber ocasionado otra tragedia, y evidentemente esto, señores, como yo les digo, no debe pues ocurrir. Hay que tener mucho, mucho cuidado. La tecnología, repito, las redes sociales agilizan la situación, nos dan mucho aporte, pero hay que saber distinguirlo. Ahora, esto no quiere decir que no sepamos sacarle provecho. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero sí, por supuesto, hay maneras de hacerlo. Y es que, como les decía, en el periodismo hay que respetar justamente los procesos, las fuentes informativas, la confirmación, la búsqueda de especialistas, las dos partes de la información. Pero como les digo, pues ahora el tema de la información es más rápida, ¿no? En 2 segundos ya sacamos todo, ¿no? Y eso no siempre es bueno porque, repito, también se puede caer en imprecisiones, ¿no? Se pierden esos detalles. Y estamos en el límite, estimados estudiantes, de caer también en la falsedad, ¿no? Porque cuando uno no tiene los detalles completos, puede incluso agregarle un poco de su propia cosecha, exagerar la situación y caer en la desinformación y en la falsedad. Recordemos que las noticias falsas, la gente las cree 7 veces más que una noticia verdadera. ¿Pueden creer eso? O sea, ustedes, evidentemente, o alguna persona, mejor dicho, X, por querer incluso hacer una broma, puede poner cualquier información y la gente va a creer en su mayoría 7 veces más en esa información y la va a compartir con su grupo de WhatsApp y todo. Ustedes seguramente tienen algún grupo de WhatsApp con algunos amigos, con la familia, y de vez en cuando aparecen unas noticias un poco locas, ¿no? Porque dicen, oye, y nos sorprenden y dicen, ¿de dónde ha sacado esta información esta persona? Y le dan mucha credibilidad. Así que eso pasa mucho. Un familiar mío me contó hace unos meses que estaba pasando por un puesto de periódicos en Lima. Aquí en California no hay ese estilo, de verdad me encantaría para irme a informar un poco de los titulares de los periódicos, pero me decía de que estaba caminando por un puesto de periódico y vio a 2 jóvenes un poco concentrados en los que estaban leyendo, ¿no? Y él, un poco observador, los vio incluso con los ojos abiertos, ¿no? O sea, como que sorprendidos. Y decía algo así como, el titular decía algo así como, atención, ahora el COVID va por los sacolargos. Entonces, si ustedes entienden esa palabra saco largo, en el buen sentido, en el término criollo, quiere decir pues que son aquellas personas que supuestamente pues son muy, ¿cómo se dice?
aceptan todo lo que le dice, pues, en este caso la pareja, ¿no? Son muy obedientes ya para ser, ¿no? Para ser buena gente con ellos, ¿no? Y el tema es que hasta yo me preocupé porque dije, ¿qué pasa con los sacos largos? Bueno, eso ya es parte de mi tema personal, pero a eso voy, ¿no, señores? O sea, la creatividad, la imaginación es muy grande. Evidentemente ese titular científicamente no está confirmado, así que no se preocupen, pero muchas cosas se pueden desinformar. Eso es otro problema serio con el Internet, ¿no? La cantidad de información que uno puede obtener, pero mucha de ella no es cierta, no es cierta. Recordar, yo les quiero compartir un poco del tema de mi experiencia personal. Hablábamos de la primicia. Para un periodista joven, la primicia es un reto, ¿no? La primicia, entre comillas, para nosotros significa una gran satisfacción. Y lo digo entre comillas porque en realidad el trabajo del periodista tiene que ser un trabajo noble, un trabajo humilde. Y cuando tú haces una muy buena labor un día y recibes incluso el reconocimiento de tus compañeros o de tu jefe, tú te vas a tu casa, pero al día siguiente ya tienes que nuevamente salir a la cancha al igual que tus compañeros. No es que eres más que ellos, ¿no? Todo y cada día es diferente. Entonces, para nosotros, la primicia igual era importante, ¿verdad? Porque significaba que tú eras primero en la información, que tú habías conseguido algo que los demás medios no tenían. Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de radioprogramas del Perú, que siempre de alguna manera, y esto tómenlo a bien, por supuesto, mis compañeros de televisión, eh, ah, como que no les gustaba mucho nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque evidentemente al nosotros solo ser una radio, no necesitábamos las imágenes para informar. Si yo en la radio digo, un señor se tropezó, ¿no? Y cayó sobre un perrito, no necesito una imagen para poder informar. Basta con mi palabra para que pueda yo transmitirla a todo el Perú. Sin embargo, el jefe del canal de televisión que me acaba de escuchar llama a su reportera o reportero y le dice, ¿tienes a ese señor cayendo sobre el perrito? Y esa persona me va a mirar y me va a decir, ¿dónde viste eso? Bueno, mis ojos son mi cámara de video, ¿no? Evidentemente, la caída sobre el perrito dura 2 segundos y ya pasó. Es por eso, como le digo, que la primicia, entre comillas, o sacar lo nuevo, esos detalles, para nosotros como periodistas de radio, era pues el alimento de cada día. Evidentemente, en la televisión es diferente, pero también, por supuesto, se pueden lograr cosas. Ahora, y volvamos al tema de las plataformas digitales. Si bien es cierto, lo decía, los medios de comunicación tienen todo un proceso para poder dar a conocer una noticia, eso no quiere decir que desconozcamos que las redes sociales y que el llamado reportero ciudadano son, entre comillas, eh, llamarles un rival, ¿no? Una competencia, que en algún momento puede ser un socio, ¿no? Porque es verdad que la gente en la calle cuelga videos, toma fotos, que muchas veces los medios de comunicación los podemos aprovechar también. Pero ¿cuál es la recomendación que en todo caso yo podría hacerles? El medio de comunicación ya no va a tener la posibilidad, o
cada vez menos la tiene, de poder condensar todo ese proceso, que puede ser un poco extenso. Sale la información, tengo que llamar a confirmar, tengo que llamar a un entrevistado, tengo que conseguirme una buena foto, tengo que conseguirme un buen video, tengo que conseguirme una buena declaración, ¿no? Tengo que preparar a mi reportero para que salga a informar. Todo eso puede tomar tiempo. Entonces, la recomendación es que el medio, a través también de sus plataformas digitales, vaya poco a poco publicando esa información. Primero, evidentemente, la noticia y después, cada ciertos minutos, algo que la vaya complementando, cosa que generas mayor, o mejor dicho, mantienes el interés, algo que no está ganado, ¿no? Algo que no está ganado, no se sabe si vas a poder mantener el interés. En realidad la gente se interesa, bueno, no siempre puedes mantener a ese público cautivo, interesado todo el momento, pero de alguna manera sí cada cierto tiempo, gracias a tu creatividad y habilidad, puedes tratar de seguir de alguna manera desarrollando información. Muchas gracias de verdad por este tiempo y cuenten conmigo siempre para cualquier charla o cualquier asesoramiento a algunos de los estudiantes. Muchas gracias. Y a continuación vamos a recibir a Denis Vargas Marín, nuestro siguiente expositor, periodista y abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en comunicación social y también doctor en gestión universitaria, con doctorado en periodismo en la Universidad de Complutense de Madrid, magíster en periodismo y también en comunicación multimedia, magíster en derecho constitucional. Es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. Resaltar que el doctor Denis Vargas Marín es fundador también del nuevo concepto de periodismo radial en nuestro país y exdirector general de noticias de RPP Noticias y de los programas Ampliación de Noticias, Enfoque de los Sábados, Democracia Directa y de la Rotativa del Aire y Buenos Días Perú de Panamericana Televisión. Exdirector de la Red Global de Televisión, fundador del Honorario Colegio de Periodistas del Perú y ganador de muchos premios de periodismo, entre ellos el Premio Jerusalén. Un honor recibir y contar con la presencia de Denis Vargas Marín. Le damos la bienvenida, va a compartir con nosotros ese tema relacionado a la verdad y posverdad. Bienvenido, doctor Denis Vargas Marín. Los aplausos virtuales para darle la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por esa magnífica presentación. Hago llegar un saludo muy especial a la ilustrada comunidad académica de nuestra Universidad César Vallejo y en especial a los estudiantes de comunicación. Y por supuesto un saludo muy particular y encofrado especial para Reporteros en Acción. Este grupo de chicos y chicas del campus de San Juan del Lurigancho, o Lima Este, que hasta este momento han construido toda una imagen como estudiantes amantes de la información corroborada, amantes del periodismo ético, y eso anima muchísimo. Bueno, hoy me han convocado para hablar de las fake news, o sea, las noticias falsas, y la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Entonces, vamos a atacar el toro por las astas. Iremos directamente a la yugular. ¿Qué son las fake news? Bueno, las fake news siempre han existido. Las noticias falsas siempre han existido desde que aparece el ser humano sobre la faz de la Tierra. Desde los momentos aurorales de la humanidad, las noticias falsas, las informaciones engañosas, ¿no? Siempre han estado ahí, como producto del pecado original. Los seres humanos no somos perfectos, sabrán ustedes, ¿no? Siempre fuimos imperfectos y con mucha malicia y muchas malezas, ¿no?, en nuestras conductas. Y todo eso define
que desde el principio el ser humano siempre ha estado tentado por la mentira, tentado por la media verdad. Y esto que estamos comentando y analizando el día de hoy, pues en los últimos años ha alcanzado un nivel preponderante y trascendente en la historia de la humanidad. Cómo la mentira, cómo el engaño puede sobrepasar y llegar a niveles de escándalo. Entonces, si nosotros ponemos dos ejemplos para entender qué cosa es una fake news, una noticia falsa, y hasta dónde puede llegar su efecto, bastará entonces con comentar dos hechos recientes, ¿no?, que han conmovido al mundo en realidad, y con mayor razón al mundo de la información, al mundo del periodismo. ¿Cuáles son estos dos hechos? La elección del presidente Donald Trump, el 2016. Esa elección ha sido hecha en base a mentiras, en base a artículos fraudulentos, ¿no? Y no solamente fabricados en Estados Unidos, sino alimentados desde el exterior. Y por eso se compromete inclusive la intervención de Rusia, del propio Putin, ¿no?, en alguna de estas maniobras. Entonces, si uno revisa, ¿no?, con detenimiento, con pulcritud, ¿no es verdad?, todas las informaciones que se han manejado en ese periodo electoral, el 70%, escuchen, el 70% de esas informaciones fueron falsas. Impresionante. Declaraciones electorales en base a mentiras. Pero también, ¿no?, ustedes saben perfectamente que el hábitat natural de las fake news son las redes sociales. Yo diría que ese es, ¿no?, a ver, vamos a emplear un término más propio y común para que todos entiendan de que las redes sociales son el hecho, ¿no?, el hecho así más sublime y de calor de las fake news. Ahí parte, en las redes sociales. Pero esto no quiere decir que solamente conviva en las redes sociales, no. Ahora se ha trasladado a los medios masivos de comunicación. Por eso hoy ya no solamente se habla de las fake news, que son las noticias falsas, sino ahora ya se habla de las fake media. Fake media. O sea, los medios de comunicación falsos. Ya no solamente estamos al frente de las noticias falsas. Y esto hay que entenderlo muy bien. Entonces, ya sabemos en qué consiste, ¿no?, las fake news, ¿cierto? Ahora vamos a conectar con la posverdad. ¿Qué cosa es la posverdad? La posverdad es un neologismo, ¿no?, que habla, ¿no?, de una fusión de términos en inglés que son, en este caso, y para que ustedes tengan, digamos, una información precisa, post-truth, ¿no? Post-truth, ¿no? Y esto hay que separar, ¿no es cierto?, el prefijo post, ¿no?, y el complemento truth, que quiere decir post, prefijo, y la palabra truth, verdad. Post-verdad, o sea, después de la verdad. Esto significa que la posverdad, al fin y al cabo, nos va a indicar que las mentiras han sido descubiertas, ¿no?, y pasado un cierto tiempo se descubrieron que fueron mentiras. Esas posibles, esas verdades que se han creído en su momento, que la gente fue engañada, porque el público lamentablemente no analiza, ¿no?, los hechos, sino más bien se deja llevar por las emociones, por las sensaciones y las percepciones. Y una de las características principales de las fake news es que están hechas no para llegar a la razón del ser humano, no para llegar al diencéfalo, la célula del entendimiento en el cerebro humano, sino más bien para tocar las fibras sensitivas de la emoción, para llegar al corazón y hace actuar con impulsos.
Ese es uno de los efectos de las fake news. Y ojo, las fake news no lo hace cualquiera. Está hecho inteligentemente para ese tipo de público, para afectar e infectar los corazones y hacer creer una cosa como si fuera real cuando es una mentira, un engaño. En eso consiste una fake news. Ya se imaginarán ustedes que en su momento esas declaraciones de Trump, ¿no es verdad?, o de sus partidarios, de aquellos que querían hacer una campaña en contra de Hillary Clinton, a quien faltó solamente que le dijeran prostituta, porque las informaciones llegaban de diferentes maneras para desprestigiar a Hillary Clinton. Y resulta que 70% de todo lo que se dijo era falsa. Pero si el público hubiera tenido la inteligencia o hubiera analizado con razón y no con el corazón, jamás hubiera sido elegido Donald Trump. Esos son los resultados de las fake news, las noticias falsas. Les dije que iba a poner 2 ejemplos. Y ahí está el primero fuera, Trump. El segundo ejemplo es lo ocurrido con el Brexit. Ustedes saben qué es el Brexit. Break, separación, exit, salida. Brexit, o sea, salida de Bretaña. Break, viene de Bretaña, Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido. Exit, salida. También se manejó con artimañas, ¿no?, la posible salida de Inglaterra de la Unión Europea. Hicieron aparecer como que todo el pueblo inglés estaba de acuerdo con que había que retirarse de la Unión Europea porque esa unión no generaba beneficios y que más bien era mejor dejar la Unión Europea para no invertir en vano o gastar balas, ¿no?, en gallinazo, ¿no? Pero resulta que era falsa. La población inglesa no deseaba salir de la Unión Europea. Era el deseo de 5, 10, 15, 60, imagínense, ¿no?, de 100 líderes ingleses que querían salir de la Unión Europea. Y posteriormente, a través de la posverdad, se descubrió que ese manejo fue falso. ¿Vamos entendiendo, chicos, chicas, en qué consisten las fake news y por qué tocamos ahora en esta conferencia en el Día del Periodista, ¿no? O aprovechando de la fecha de homenaje a los periodistas del Perú y del mundo, aunque hay un Día del Periodista Internacional, ¿eh? Lo que pasa es que aquí a veces no solemos informarnos bien. El 8 de septiembre fue el Día Internacional del Periodista, pero el 1 de septiembre es el Día del Periodista Nacional, del periodista peruano. Y eso ya lo sabemos, por qué razones y todo lo demás. No me voy a dedicar a explicar eso. Entonces, volvemos al tema de las fake news, ¿no?, las noticias falsas o engañosas y la posverdad. Entonces, ocurre que el tema de las fake news no solamente es aprovechada por las campañas electorales, y estamos en este momento ingresando a una campaña electoral en el Perú. En Estados Unidos ya la campaña electoral ha entrado ya en calor, y donde uno de los protagonistas es justamente Donald Trump. No sé si la población norteamericana y su inteligencia, ¿no?, me refiero a los niveles intelectuales, habrán aprendido de la elección, y no sabemos si Donald Trump, ¿no?, seguirá manejando exitosamente las redes sociales y los medios masivos de comunicación para infectar con fake news, ¿no?, a la población estadounidense. Bueno, acá tendríamos que recordar a Cicerón, ¿no?, que decía: pueblo que olvida su historia corre el riesgo de repetirla, ¿no? No creo que el pueblo estadounidense vuelva a repetir esa triste historia. Pero decimos triste historia para Estados Unidos, pero esa historia está en todas partes. Está en Europa, está en América y aquí en el Perú también. ¿Cuántas veces habremos sido nosotros objetos, ¿no?, de las fake news, de las manipulaciones, de las informaciones engañosas? Pero algo que me preocupa más que eso, jóvenes, es qué historia se contará mañana. Mañana más tarde, cuando nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan que leer, ¿leerán una historia real o leerán una historia plagada de fake news? Reflexionen, piensen en eso. Pero ahora vamos a conectar esto que estamos comentando con nuestra actividad periodística. Vamos a conectar con nuestra profesión, con las comunicaciones. Porque mucho de ese mal existe porque nosotros lo permitimos. Porque los periodistas nos prestamos, sin saber o sabiendo,
¿no es verdad?, de manera culposa o de manera culpable, ¿no es verdad?, sin saberlo, a veces cometemos y somos objeto, y hasta no solamente objeto, sino canal e instrumento de esas informaciones falsas. Entonces, no debemos quitar nuestra mirada del análisis objetivo, ¿no?, de la información periodística. No debemos salirnos, ¿no es verdad?, de lo que la cátedra de periodismo recomienda, ¿no es verdad? Corroborar las informaciones antes de dar a conocer, comprobar su autenticidad, saber si es verdad o no, de eso se trata. Entonces, eso de la verdad ya quedó prácticamente claro y preciso. Yo recuerdo en este momento la obra El mito de la caverna de Platón, este filósofo griego que fue maestro de Aristóteles, ¿no?, porque tenía su academia de ética y Aristóteles asistía a esa academia. Fue maestro de Aristóteles, Platón, pero Platón fue discípulo de Sócrates. ¿Y qué cosa planteaba Platón en el mito de la caverna? Planteaba que la verdad es independiente de nuestras opiniones y estará siempre ahí, aun cuando nadie crea en ella. Eso es la verdad, esa es la verdad. La verdad es una sola. La verdad es una sola y está ahí. Y la verdad es cada quien. Es difícil llegar a la verdad, pero jóvenes, como periodistas, como comunicadores, tenemos que hacer un trabajo esforzado y abnegado en busca de la verdad. Y donde nos queremos en esa búsqueda de la verdad, estará bien, y a eso se llama veracidad. Hoy en día a los periodistas solo se puede exigir dos cosas: veracidad, exactitud y responsabilidad. Tres cosas importantes. Y justamente estas fake news se nos escapa cuando falla alguna de estas tres cosas. No hay que olvidar que dos periodistas estadounidenses, Bill Kovacs y Tom Rosenthal, escribieron un libro con el título de Los elementos del periodismo. Después de una reunión hace algunos años en la Universidad de Harvard, en Boston, de broadcasting, empresarios periodísticos, analistas, comentaristas, periodistas, académicos, etc., ¿no?, cientos de profesionales se reunieron para revisar qué tipo de periodismo se estaba haciendo en Estados Unidos, cuáles eran sus debilidades, si acaso había que mejorar, ¿no?, o había que revisar, reflexionar, y salió este libro, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y yo comparto con mis estudiantes los 9 elementos del periodismo. Y no hay que olvidar que la primera obligación del periodismo es la verdad, pero aquí a mí lo que más me interesa es el tercer elemento. Su esencia es la disciplina de la verificación. Es la disciplina de la verificación. Eso significa que tú, antes de informar, tienes que verificar si esa información que te han dado, o ese dato que te han dado de un determinado hecho, es real o no. Es que mi mamá me llamó, no señor, aquí no existe ni la mamá, ni la enamorada, ni el enamoradito. No, pero ¿cómo no voy a tener confianza en mi mamá, señor? No, nada. Tú eres periodista y tienes que ir al lugar de los hechos a comprobar si es cierta o no esa información. Y si hay muertos, si te han dicho 11 muertos, ¿no?, toca a los muertos. No vaya a ser que alguno esté respirando. Y en lugar de ser 11 muertos, son en realidad solo 8, porque 3 pueden ser llevados a una clínica, a un hospital. Eso se llama disciplina de la verificación. ¿Por qué existen las fake news? Porque no hay periodistas que se dediquen a hacer eso, que revisen las fuentes, que crucen las fuentes de información. Entonces, mucho cuidado, aquí hay un aprendizaje. No es cuestión simplemente de hablar de las fake news y de la posverdad. No. Tenemos que saber dónde está su origen y qué podemos hacer. Ahora, les voy a indicar que hay 7 tipos de información falsa. Sería bueno que tomen nota. 7 tipos de información falsa donde nosotros podemos ser sorprendidos con la información. ¿Cuáles son estos 7 tipos? Y esos 7 tipos no es un invento mío, ¿no? La organización First Draft ha diferenciado, ¿no?, para que nosotros, los comunicadores, los periodistas, tengamos una advertencia, una notificación.
El primer tipo es la sátira o parodia. Ustedes verán una sátira, una parodia. Podemos ver en la televisión, en la radio, podemos escuchar, por ejemplo, en el WhatsApp de JB, o en los programas de Carlos Álvarez, o en Los Chistosos, ¿no? Podemos escuchar tranquilamente una sátira, una parodia, que uno podría pensar que está hecho de buen cuño, ¿no? De buena, ¿no? De buena intención. Pero por ahí, ¿no? Por ahí pueden estar soltando algún contrabando y te va llevando hacia el engaño, pero tienes que estar bien parado y analizar. Entonces, un tipo de información que puede prestarse a esto es la sátira o la parodia. Otro tipo de contenido engañoso, ¿no? Es aquella o aquel que estaría relacionado a incriminar a alguien o a algo. Incriminar quiere decir hablar de alguien sin tener la certeza. Entonces ahí estaríamos entrando ya en una transgresión de la norma, ¿no? De la norma ética y cuando no, de una norma penal. Porque si tú faltas con la verdad al honor, a la intimidad, a la privacidad o a la imagen de las personas, entonces ya estarás cometiendo delitos de calumnia, ¿no? Delitos contra el honor, difamación, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de la información. No vaya a ser que estemos agraviando honores, intimidades o la imagen, la buena reputación de las personas. Ahora viene el tipo de información de supuestas fuentes genuinas. Cuando te hacen creer que esa fuente es buena y no es buena, tienes que revisar. Un cuarto tipo puede ser el contenido fabricado, ¿no? Que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. A eso se llaman los contenidos fabricados, ¿no? Te van a hacer llegar una nota de prensa cuando toda la nota es falsa. Mucho cuidado con eso. La conexión falsa. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver la conexión falsa? Con los titulares, las imágenes o las leyendas de unos gráficos, de unas fotos. En la leyenda puede estar el engaño, ¿no? O el contexto falso, ¿no? Cuando el contenido no es genuino y más bien responde, ¿no? A una información de un hecho que nunca ocurrió. O contenido manipulado, que ya sería el séptimo, ¿no? Cuando las informaciones o las imágenes se manipulan para engañar al público. Y hoy en día estamos viendo ahí, en los audios, las imágenes con un Photoshop puede ser manipulado tranquilamente. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Ojo, que estos tipos de información también tienen que ver directamente, ¿no es verdad?, con la desinformación. Las P de la información. El periodismo deficiente, la parodia, la provocación, la pasión, el partidismo, el provecho, el poder o influencia política, la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿y qué podemos y qué debemos hacer contra las fake news? ¿Qué podemos hacer contra las fake news? Bueno, en primer lugar, tenemos que desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas de los periódicos o de cualquier medio de información. Desconfiar. Lamentablemente, en los últimos tiempos ya no existe rigor intelectual en los medios, ya no existen ni correctores en los medios. Antes el diario El Comercio se caracterizaba por tener correctores y entregaba, ¿no?, un periodismo, una narrativa impecable, ¿no? Hoy en día hay errores hasta ortográficos. Y ningún diario se salva. En la televisión ni hablar. La radio está para llorar. Perdonen que hable con claridad. Aquí hemos venido a hablar las cosas por su nombre, no a pasarnos agua tibia, baño María y cosas por el estilo. Ni menos bálsamo. Hay que decir las cosas por su nombre. Necesitamos mejorar. Y no hay que olvidar que la razón de ser de un periodista, de un comunicador,
para que subsista en la historia, en el tiempo, es una sola, credibilidad. Si no tienes credibilidad, dedícate a vender chisitos, ¿no? O tamales. Te puede ir muy bien ahí. Porque si pierdes credibilidad, pues se acabó tu carrera. No te va a escuchar ni mamá. La mamá, porque toda madre es buena, te dirá, sí, te he escuchado, hijo, sí, te voy siguiendo. Mentira piadosa. ¿No? Entonces, mucho cuidado con esto. Desconfiar de los títulos grandes, ¿no? Y aquellos que aparecen con muchos colores, ¿no? Que impactan por la impresión. Estoy escuchando voces ahí, sería bueno, por favor, que apaguen algún micrófono que está encendido. Estamos viendo qué podemos hacer frente a las fake news, ¿no? Ya dije primero, desconfiar de los títulos grandes, de todo aquello que brilla, que es enorme, de los botones, todo eso. No vaya a ser que nos esté llevando al fango o al hoyo. Luego, analizar las debidas secciones, ¿no? Aún en los medios confiables, hay que analizar página por página, revisar las notas. Mucho cuidado, no vaya a ser que en una columna o un artículo venga la fake news que te va a hacer daño finalmente, pero te va a hacer daño a la población, que es lo más grave. Hacerle creer a la población una cosa cuando es otra. Luego, chequear los links y las citas. Hay que observar bien los links, si estamos o no referenciados, orientados hacia un lugar bueno, confiable. Y las citas, obviamente. Porque una cita puede estar puesta ahí de manera malévola o engañosa también, y vas a repetir errores de los otros. Bueno, ¿qué podemos hacer para detectar las fake news? Desconfiar de las URLs, similares a sitios conocidos. Por eso es que el Internet, con todo respeto, aun cuando es una herramienta importante para hacer periodismo, comunicación y sobre todo para producir, ¿no? Las especies periodísticas elaboradas, ¿no? Sin embargo, el Internet como tal, la infovía en su conjunto, no es confiable. Yo siempre utilizo un término que he aprendido en la teoría del Estado y ciencia política. El Internet es como, en teoría del Estado, ¿no? El estado de naturaleza, ¿no? El estado de naturaleza, en la época de las hordas, de los clanes, ¿no? De las tribus, cuando no habían fronteras, ¿no? Esas organizaciones primitivas eran dueños de todo lo que encontraban en el camino. Pero a la vez lo podían perder porque no eran a la vez dueños de nada, hasta que venga alguien más fuerte que se lo quite. Es exactamente igual Internet. No es confiable. No es confiable. Y por eso no se puede ni siquiera legislar. No se puede legislar. Ahora tienen, ¿no? Espacios, los narcotraficantes, los sicarios, los delincuentes, hacen maravillas. ¿Quién controla eso? ¿Cómo puede ser ahí? No hay forma. Es peligrosísimo, ¿no? Y las referencias, al final, si tú quieres tener una información real, confiable, vas a tener que enganchar o terminar en una página web de diarios conocidos. Así tengan fake news, no sé. Pero mucho cuidado con eso. Hay que encontrar una fuente local para consultar, una fuente confiable. Realizar una búsqueda inversa de imágenes, búsqueda inmersa, porque las imágenes pueden traer contenidos engañosos, ¿no? Fuera de contexto. Entonces, hay que apelar a otros sitios para comparar fotos también. Chequear todo lo que encuentra uno. En fin, yo aquí quiero recomendar y quiero recordar lo que nos ha dicho la Federación Internacional de Periodistas, organización que representa a más de 600.000 comunicadores y comunicadoras, periodistas de todo el mundo, que considera pertinente esforzarse para tener una publicación mensual y detectar todas las informaciones falsas, las fake news, y publicarlas a nivel mundial, para que el público vaya conociendo de dónde salen estas maldades, estos engaños, estas informaciones falsas.
Y de esa manera podemos ir eliminando, ¿no? Eliminando en el firmamento de las comunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Aquellos sitios desde donde emanan o salen las fake news. Esa podría ser una salida. Pero hasta este momento solo es, ¿no?, un deseo. No se trata de algo que se haya tomado como acuerdo ni nada. Es una recomendación de la Federación Internacional de Periodistas. Igualmente, el relator, ¿no?, de libertad de expresión de la OEA, ¿no?, ha recomendado, ¿no?, hacer esfuerzos para ver de qué manera podemos defendernos de estas fake news o noticias falsas, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que señalar, jóvenes, chicas, chicos, comunicadores vallejianos, que para evitar estos males necesitamos en nuestra formación académica, día a día, tomar, ¿no?, una vitamina en la clase, y todos los profesores deberían proveer esta vitamina. ¿Cómo se llama esa vitamina? No es ni vitamina B, ni vitamina A, ni vitamina C. Es una vitamina con nombre completo. No tiene inicial. Se llama ética. Ética y moral. Pero sobre todo ética. Tener firme, ¿no?, las bases éticas, ¿no?, lleno de principios y valores, ¿no?, para poder enfrentar estos males que tarde o temprano va a llegar a tocar tu puerta, porque es una tentación como el pecado. Ojalá me hayan entendido. Entonces, la mejor forma de defenderse de esta forma de periodismo que se hace, o de los males de quienes fingiendo o fungiendo de periodistas, como el mal llamado periodismo ciudadano, con lo que no estoy de acuerdo absolutamente en nada, porque eso solo lo puede aceptar aquel que nunca se ha esforzado para ser periodista. Eso solo lo puede aceptar aquel a quien no le costó nada ser periodista o sentarse frente a un micrófono, aquel que no se ha ensuciado los zapatos para cumplir un trabajo como reportero. Esos quizá puedan aceptar esto. Yo no. Porque el periodismo ciudadano no es sino el datero de siempre. Datero, no ratero. Datero. Empieza con D de Denis. El que llama por teléfono o la que llama por teléfono a los medios para decirle: señor, aquí se ha caído una ancianita a un buzón de Serapal y ha muerto, ¿no? Entonces, un periodista impreparado que no estudió en Lavallejo, obviamente, sin verificar esa información, va a sacar la noticia y resulta que era una burla. El datero llamó para burlarse y el periodista, ¿no?, insensato y despistado, lo publicó y resulta que no responde a la realidad. Eso no existe periodistas ciudadanos. Una cosa es la libertad de expresión que todo ciudadano tiene. Libertad para expresarse, libertad para informar también y libertad para opinar. Eso está contenido en el inciso 4, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y está, ¿no?, en contexto, ¿no?, y coherente con todas las convenciones internacionales, ¿no?, de derechos culturales, políticos, civiles y sociales. Eso está respaldado. Pero de ahí a aceptar periodistas ciudadanos, no. Estos señores o señoras son prosumidores. Prosumidor es un acrónimo, ¿no?, que incluye la palabra productor y consumidor a la vez, como nos habla Grau en su teoría de la comunicación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? No hay que reconocer a los prosumidores que son aficionados al periodismo como si fueran periodistas ciudadanos. Periodistas ciudadanos no existen. Los periodistas van a una universidad para quemarse las pestañas, ¿no?, y quemarse la vida 5 años para obtener, ¿no?, su licenciatura de comunicador o periodista. Y alguien de buenas a primeras va a venir a decir: yo soy periodista ciudadano, así que yo mismo tengo mi smartphone
¿no? Hago mi audio, mi texto, ¿no es verdad? Mi video, y ya está, ya soy periodista y lo envío a un medio de comunicación. Como ahí existe una serie, una tira de, ¿no? Irresponsables, lo publican, entonces ya soy periodista. No, señor, periodistas ciudadanos, ¿no? Son dateros. ¿Y saben qué? Los dateros siempre han existido. Desde el siglo XVI, en que se hace periodismo como hoy conocemos. Siempre hubo dateros, siempre hubo informantes. Pero los periodistas profesionales, éticos, responsables, van a verificar la información. Porque los periodistas ciudadanos nos pueden llevar al hoyo, ¿no? Pretendiéndose burlar de un medio de comunicación o de la falta, ¿no? de cuidado y sensatez de un periodista. Entonces, mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿no? Hoy tenemos que reflexionar respecto a la importancia de la labor responsable, ¿no? ética, ¿no? del periodista, ¿no? que es lo primero. Y eso garantiza la credibilidad del profesional. Y algo que hay que recordar siempre, mantengan independencia respecto al poder, para que no se vean comprometidos con nada, ¿no? Cuando llegue el momento, la verdad, ¿no? El momento de la verdad, de señalar al autor, no te veas comprometido porque alguien te dio el trabajo o te dio una mano y llegó el momento en que tú tenías que señalar a esa persona que te dio la mano. ¿Qué haces? Estarás en un grave problema, porque ¿cómo señalar a alguien que me dio el trabajo? Entonces, en lo posible sean libres, no se comprometan con ningún poder, ni político ni económico, para hacer un periodismo libre, un periodismo responsable, un periodismo con credibilidad, pero sobre todo un periodismo con ética, con moralidad, ¿no? Conociendo muy bien, ¿no? las normas deontológicas de una profesión, ¿no? Axiológicamente, ¿no es verdad? Responsables. Entonces, jóvenes, en resumen, creo que esta mañana nos ha servido para analizar que estamos en tiempos muy difíciles y estamos amenazados todos los días, ¿no? por informaciones erróneas, falsas, manipuladas, medias verdades, engañosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué no cogen un periódico ahora y empiezan a analizar todas las informaciones y luego la vuelven a analizar la próxima semana para que se den cuenta cuántas de esas informaciones son medias verdades y cuántas falsas? Hagan un ejercicio para que se den cuenta que estamos todos los días golpeados y ametrallados por noticias falsas. Y por eso me preocupa el futuro. ¿Qué historia vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿No? ¿Una historia llena de mentiras? Muy bien. Para eso valió la pena hoy hablar de las fake news y la posverdad. Ya sabemos que las fake news son las noticias falsas y la posverdad, ¿no? nos permite, ¿qué cosa? Enterarnos de esas noticias, pero con posterioridad de que eran falsas, ¿no? Posverdad. La verdad conocida después de, ¿no? Cuando ya todo está consumado, cuando ya el señor Trump ha sido elegido presidente. Muy bien, así son las cosas y podemos seguir repitiendo esas historias, ¿eh? Y sabe Dios lo que pasará en nuestro país. Y como periodista tenemos la obligación de, a través de las especies opinativas, orientar bien al público, no mandarlo al hoyo, orientar como debe ser, haciendo interpretaciones responsables a la información. Muchas gracias, jóvenes, por haberme escuchado